Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva sesión de En Confianza. Se trata, como ya saben, de platicar con los pacientes, sus cuidadores y también con médicos que tratan la esclerosis múltiple, y la intención es aclarar algunas de las dudas más comunes que pueden surgir. En esta ocasión vamos a tratar algunos temas específicamente relacionados a las manifestaciones oftalmológicas de la esclerosis múltiple, y para eso quisiéramos agradecerle muchísimo a la doctora Tamar Gómez por haber aceptado participar con nosotros el día de hoy. Ella, voy a hacer una breve introducción porque su currículum es bastante amplio. La realidad es que es una persona con muchísima experiencia en estos temas, además siempre muy dispuesta a participar en actividades relacionadas con pacientes. Ella es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, es oftalmóloga egresada de Centro Médico Nacional La Raza, con subespecialidad en neurooftalmología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde es médico adscrito actualmente. Además tiene práctica privada en el Hospital San Angelín y presidente de la Asociación Mexicana de Neurooftalmología en el 2011 y miembro del Consejo Mexicano de Oftalmología, entre otras muchas cosas. Ha sido parte de comités científicos y organizadora de distintos cursos nacionales e internacionales. Es una excelente profesionista, además con un trato siempre muy humano hacia los pacientes. Nuevamente, muchas gracias. Y pues lo que vamos a hacer ahorita es ver algo de lo que ella nos tiene preparado a propósito de estos temas, y una vez que terminemos vamos a aclarar algunas de las dudas que puedan surgir. Para eso, si quieren ir mandando sus preguntas. Entonces, pues nuevamente muchas gracias, doctora, y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Para mí es un honor estar con ustedes. Agradezco la invitación a Nextremes para estar con ustedes hablando el día de hoy de manifestaciones oftalmológicas de la esclerosis múltiple. Este grupo es un grupo muy importante que apoya mucho a los pacientes con esta enfermedad, y por lo tanto para mí es un foro muy importante, dado que con regularidad atiendo pacientes con esta enfermedad, muchas veces enviados por el neurólogo, pero también muchas veces por iniciativa propia. Entonces quisiera hacerles saber los objetivos de esta presentación. En primer lugar, es muy importante reconocer que una valoración oftalmológica y neurooftalmológica completa es prioritaria en todo paciente que tiene la enfermedad, que tiene esclerosis múltiple, desde el momento del diagnóstico y durante el seguimiento de la enfermedad. También les hablaré un poco de los síntomas comunes oftalmológicos por los que consulta un paciente con esclerosis múltiple, entre los cuales destacan la inflamación del nervio óptico, a lo cual se le denomina neuritis óptica, pero también otro motivo frecuente de consulta es la visión doble, que también se llama diplopia. También la percepción de movimiento en los objetos que realmente están estáticos, que se llama oscilopsia. Y también algo muy importante que es básico, es que algunos pacientes que no se han quejado nunca de manifestaciones visuales, cuando llegan a su primer valoración neurooftalmológica, encontramos que ya han tenido un daño subclínico. Entonces hablaremos también de este daño subclínico. También hablaremos de auxiliares diagnósticos que usamos los oftalmólogos, los neurólogos y los neurooftalmólogos para el correcto diagnóstico de nuestros pacientes, y de las alternativas terapéuticas, no desde el punto de vista neurológico, sino desde el punto de vista neurooftalmológico. ¿Qué le podemos ofrecer a nuestros pacientes para aminorar sus molestias o para revertir las mismas? Entonces, en primer lugar, les quiero decir que la neurooftalmología es la subespecialidad a la cual me dedico hace más de 20 años, y estudia todas las manifestaciones en el sistema visual de enfermedades neurológicas. Entonces, es lo mismo la esclerosis múltiple que el Parkinson, que las demencias, que la enfermedad vascular cerebral. En fin, una serie de enfermedades de diferente origen pueden dar en algún momento manifestaciones visuales. Aquí del lado izquierdo vemos a un paciente que se queja de diplopia y podría parecer que tiene los ojos bien alineados. Sin embargo,
cuando ustedes miran con detalle, el ojo derecho está hacia arriba y esta es la causa de la visión doble. Otras veces los síntomas son signos, porque realmente desde que nosotros vemos al paciente, ya vemos que tiene una alteración clara. Este paciente, si se queja de diplopia, yo sé ya que la causa de su diplopia o de visión doble es que el ojo está desviado hacia adentro. Entonces, hay casos que son muy sutiles y casos que son muy obvios. La enfermedad puede afectar cualquier región de la vía visual y la vía visual va desde la retina hasta el lóbulo occipital, que es la parte posterior del cerebro. Entonces, el paciente con esclerosis múltiple, si bien la porción que más frecuentemente tiene afectada es el nervio óptico, que es este cable que conecta el ojo con el cerebro, esta primera región que está marcada aquí con el número 1, puede tener afección en cualquier otro nivel. En el centro, puede tener en el centro de donde se une la vía visual, el lado derecho con el lado izquierdo, que se llama quiasma. También puede tener daño en la cintura óptica, en otra región que se llama cuerpo geniculado, o finalmente en la corteza visual, en la parte más posterior del cerebro. Entonces, es muy importante pues la neurooftalmología, porque somos quizá el síntoma de presentación para muchos pacientes que tienen esta enfermedad. Entonces, el sistema visual lo podemos dividir básicamente en dos grandes grupos: el llamado sistema visual aferente, que significa que va del exterior hacia adentro, y el sistema visual eferente, que significa que va desde el cerebro hacia afuera. Entonces, el sistema aferente consiste básicamente en la visión. En la visión, tanto en lo que llamamos agudeza visual, que es la cantidad de visión real que tenemos, como en la visión del color, el campo visual, etc. Entonces, la enfermedad puede afectar estas particularidades, pero también puede afectar el sistema visual eferente, que constituye la movilidad de los ojos. Entonces, cuando afecta la movilidad de los ojos, va a producir dos principales síntomas que ya vimos, que son la visión doble o diplopia y la oscilopsia o percepción del movimiento de los objetos que realmente están estáticos. En cualquier momento de la enfermedad, el paciente puede sufrir síntomas visuales. La esclerosis múltiple puede debutar con neuritis óptica hasta en un 30% de los casos. Entonces, es muy importante que ante estos síntomas siempre se descarte la posibilidad. Pero también puede existir pacientes que ya tienen la enfermedad diagnosticada hace varios años y muchos años después ya presentan por primera vez un síntoma visual. Entonces, el 30% debuta con lo que llamamos síndrome clínico aislado, que muy probablemente ustedes ya están familiarizados con este término, que significa un síntoma en alguna región del sistema nervioso central que da manifestaciones corporales, ya sean motoras, sensitivas o en este caso visuales. Y el síndrome clínico aislado más frecuentemente encontrado es la neuritis óptica o inflamación del nervio óptico. Y también es muy importante recalcar esta sintomatología, porque esto puede causar discapacidad al paciente, generalmente de forma temporal. Sin embargo, en los estadios más crónicos y avanzados de la enfermedad, estas secuelas pueden ser permanentes y esto causa una discapacidad permanente en el paciente. Entonces, debemos estar alertas para pues, evitar realizar ciertas actividades que pueden poner en peligro no solo al paciente, sino al resto de la población, como manejar un automóvil. Entonces, vamos a empezar primero a hablar de la neuritis óptica, que es la manifestación más común de la enfermedad. Es una inflamación del nervio óptico, que es esta porción que está detrás del ojo. Este esquema les muestra un globo ocular con todas sus regiones y finalmente la parte posterior del ojo se comunica con el cerebro a través de esta región que se llama nervio óptico. Entonces, la inflamación del nervio óptico se llama neuritis óptica. 30% de los pacientes debutan con neuritis óptica antes de tener esclerosis múltiple o es su síntoma de presentación.
pero el 50% de los pacientes en algún momento de la enfermedad la sufrirán. Entonces es importante estar familiarizado con los síntomas para que ustedes puedan reconocerlos y acudir lo más pronto posible a recibir atención por su médico tratante y no esperar, porque mucho de la experiencia que tengo es que los pacientes esperan teniendo la esperanza de que van a mejorar espontáneamente, porque los síntomas van estableciéndose poco a poco la gran mayoría de las veces. Entonces, aquí en este otro esquema pueden ubicar el nervio óptico y todas las regiones de la vía visual que finalmente llegan a la parte posterior del cerebro. Entonces, la neuritis óptica se dice que es un síndrome porque los síndromes son enfermedades que están ocasionadas por diferentes causas. Entonces, la neuritis óptica puede ser ocasionada por esclerosis múltiple, pero también puede ser ocasionada por infecciones virales, por infecciones bacterianas. Ahora que estamos viendo muchos pacientes con COVID, tenemos alta incidencia entre los pacientes con COVID de neuritis óptica, pero también puede ser ocasionada por otras enfermedades inmunológicas como lupus, artritis, es decir, neuritis óptica no es sinónimo de esclerosis múltiple. Hay que estudiar a estos pacientes en búsqueda de otras etiologías o de otras causas. Ahora, la región que afecta el nervio óptico en los pacientes con esclerosis múltiple casi siempre es esta región del nervio óptico que le llamamos porción retrovulvar. El nervio óptico tiene varias porciones. Una porción anterior, es decir, donde se une con el globo ocular, que se le llama papila óptica, y esa parte se inflama más frecuentemente cuando la causa de la neuritis es una causa infecciosa. Pero también tiene esta otra porción retrovulvar que está atrás del globo ocular y por eso se le llama retrovulvar, pensando en el ojo como si fuera un bulbo. Y esa es la parte que se afecta más frecuentemente en los pacientes con esclerosis múltiple. Sin embargo, también se pueden afectar las vainas que recubren al nervio óptico. El nervio óptico está cubierto por las mismas capas que recubren al encéfalo, que se llaman meninges. Entonces, a esta parte de la inflamación se le llama perineuritis óptica, cuando se inflaman solamente las meninges que recubren al nervio óptico. La forma de presentación también es compleja. Algunos pacientes sufren neuritis óptica aguda, es decir, de un momento a otro pierden visión, pero lo más común es que el paciente pierda visión a lo largo de varios días, en promedio 5 días, y a esto se le llama una pérdida visual subaguda. Algunos otros pocos pacientes presentan una pérdida visual progresiva, en donde la disminución de la visión se va presentando a lo largo de varias semanas, pero eso es muy poco frecuente. Y algunos otros pacientes que son en los que quisiera hacer hincapié presentan daño subclínico o asintomático. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando acuden por primera vez a mi consulta neurooftalmológica, les encuentro que el nervio óptico está pálido, que no distinguen bien algunos de los colores, y eso que me indica que ya han tenido un daño subclínico del cual el paciente no se ha percatado. Obviamente un paciente que tiene requerimientos visuales importantes como puede ser un cirujano, como puede ser un piloto aviador, etcétera, va a consultar cuando los síntomas pues son sutiles y probablemente para otro tipo de paciente que no tiene tantos requerimientos visuales en sus actividades diarias, considere normal los cambios que les están sucediendo. Entonces, algo muy importante es la educación, la medicina preventiva, que todos deberíamos estar sometidos a una exploración oftalmológica al menos una vez al año, y mucho más un paciente conocido con una enfermedad neurológica que puede afectar el sistema visual. Entonces, resumiendo, los síntomas de presentación de la neuritis óptica es generalmente un paciente menor de 40 años. No quiere decir que la esclerosis múltiple nunca se presente después de los 50 años, pero es muy poco frecuente. La gran mayoría de los pacientes debutan antes de los 40 años y se presentan con disminución de la agudeza visual en grados variables. En general, la disminución de la visión es moderada y generalmente el paciente refiere como que ve neblina, como que ve a través de un vidrio empañado,
como que hay algo que le impide ver claramente los detalles en el centro de su campo visual. El 90% de los pacientes presentan este defecto en el centro del campo visual. Se puede afectar cualquier parte del campo visual. Por campo visual, ¿qué quiero dar a entender? La parte que nosotros estamos viendo, aunque estemos viendo de frente. Aunque yo esté viendo de frente, alcanzo a ver lo que hay a mi alrededor. A eso se le llama campo visual. Nuestro mejor campo visual es hacia afuera. Hacia afuera vemos 90 grados. Y nuestro peor campo visual es el campo visual hacia arriba, en donde solamente vemos 50 grados. Pero el paciente puede notar que en el centro de su campo visual hay una neblina o un vidrio empañado que le impide ver claramente. Casi siempre la afección en los pacientes con esclerosis múltiple es de un solo lado. Afortunadamente, la neuritis óptica puede afectar a ambos nervios ópticos o solamente afectar a un lado. Casi siempre en los pacientes con esclerosis múltiple la afección es monocular y el paciente sufre un dolor que acompaña o que precede a la pérdida visual. Entonces, el paciente experimenta dolor al movimiento ocular, especialmente cuando mueve el ojo o hacia adentro o hacia arriba, pero puede ser en cualquier posición de la mirada y eso es un dato muy característico de un proceso inflamatorio del nervio óptico. La presencia de luces también es algo frecuente, especialmente en los pacientes que ya han sufrido un evento previo, pueden notar percepción de luces. Y algo muy característico es que ven los colores desteñidos, especialmente los colores rojo y verde. Es decir, por ejemplo, no verán que mi saco lo verán anaranjado o rosa, no verán claramente el color. Y esto tal vez no lo noten con objetos de gran tamaño, pero sí lo noten con objetos de pequeño tamaño o con colores muy parecidos. También algo que les pasa es que no alcanzan a distinguir el color, los tonos de color, a eso se le llama contraste. Y bueno, pues esto puede afectar mucho en la vida diaria, la capacidad de distinguir colores muy, muy parecidos. Ya les mencioné que la gran mayoría de los pacientes tienen afectada la parte que está atrás del ojo, a la cual se le llama porción retrovulvar del nervio óptico. Y el defecto del campo visual puede ser en el centro o puede ser periférico. Hay muchas maneras de explorar la visión al color. Una muy práctica es esta, que muy probablemente algunos de los pacientes que están aquí conectados pudieran reconocer, que se llaman láminas de Ishihara. Las podemos usar tanto los neurólogos como los oftalmólogos, son de acceso muy, muy fácil y es una prueba bastante fácil. Para los pacientes analfabetas se les pide que sigan el camino y los pacientes que saben leer, que nos digan el número que ven dentro del círculo. Entonces, en resumen, la neuritis óptica o inflamación del nervio óptico en los pacientes con esclerosis múltiple son el tipo de paciente clásico es una mujer joven, afecta predominantemente la raza caucásica, con una baja visual de leve a moderada, que después de varias semanas, en promedio de 4 a 6 semanas, tienen una buena recuperación visual. La gran mayoría son retrovulvares, al 65 a 70%, y solo 30% presentan inflamación de la cabeza del nervio óptico. Es muy importante hacer el estudio de resonancia magnética en búsqueda de las lesiones desmielinizantes. Estas lesiones pueden estar tanto en el encéfalo como pueden estar en el nervio óptico. Cuando están en el nervio óptico, el segmento generalmente afectado es un segmento corto, no es tan largo como en otras enfermedades y esto nos ayuda a hacer el diagnóstico o a diferenciarla de otras enfermedades. Entonces, el paciente con neuritis óptica por esclerosis múltiple presenta lo que llamamos neuritis óptica típica, en donde hay una baja visual que afecta a pacientes menores de 50 años, que se establece en promedio en 5 días, que causa pérdida de la visión al color, que afecta, que causa dolor cuando el paciente mueve el ojo
y que después de 2 meses mejora a una visión útil o una visión moderadamente afectada. Pocos pacientes no muestran recuperación visual. Entonces, a estos pacientes que tienen neuritis óptica, es muy importante realizarles estudios de imagen, la resonancia magnética, que incluya tanto el encéfalo como las órbitas, que es el hueso que tenemos alrededor del ojo, porque justamente esta región de la órbita puede estar afectada en pacientes que tienen proceso inflamatorio. Entonces, si solamente pedimos la región del cráneo para revisar en la resonancia magnética, probablemente no veamos esto que se ve aquí, que les estoy señalando con la flecha, que es un proceso inflamatorio del nervio óptico. Ahora, la resonancia magnética es muy importante porque es un predictor de qué porcentaje de pacientes van a desarrollar con el tiempo esclerosis múltiple. Si el paciente debuta con neuritis óptica y no tiene ninguna lesión desmielinizante, es decir, su resonancia magnética es normal, a 2 años tiene solamente un riesgo de 16% de sufrir esclerosis múltiple. Pero si su resonancia magnética muestra estas lesiones desmielinizantes, su riesgo aumenta a 51%. Hubo un estudio, que es este estudio de multicéntrico de neuritis óptica, realizado en la década de los 90, que en 2008 publicó los resultados a 15 años de estos pacientes. Y hoy se sabe que la conversión de pacientes que tuvieron neuritis óptica, cuáles van a desarrollar esclerosis múltiple, es mucho mayor de lo que se pensaba en un principio. Si su resonancia magnética es normal, el riesgo es de 25% a 15 años, pero si su resonancia magnética es anormal, es decir, muestra lesiones desmielinizantes, entonces el riesgo es de hasta 72%. Por lo tanto, este estudio es muy importante, aunque sea un estudio caro, muy importante, básico, esencial para el diagnóstico de la enfermedad. Y bueno, pasando al otro tema que es importante de síntomas que puede producir la esclerosis múltiple en el sistema visual, pues tenemos la lesión del sistema visual eferente o efector. Y esto se puede manifestar como oscilopsia, que les vuelvo a repetir, que es la percepción de movimiento en los objetos que realmente están estáticos, y que si quisiéramos hacer un dibujo de cómo ve un paciente con oscilopsia, sería la imagen de la derecha, que es altamente incapacitante porque obviamente no le permite al paciente estabilidad, no le permite realizar muchas actividades de la vida diaria. Y esta oscilopsia es secundaria a un nistagmus o un movimiento involuntario de los ojos o un temblor de los ojos, que seguramente ustedes han visto, que puede ser en sentido horizontal, puede ser en sentido vertical o puede ser incluso en sentido torsional. Entonces, la oscilopsia va a variar dependiendo del nistagmus. Si el paciente tiene un nistagmus horizontal, el paciente va a sentir que los objetos se le mueven de un lado a otro, es decir, su oscilopsia va a ser horizontal. Si el nistagmus es vertical, el paciente va a notar que los objetos se le mueven en sentido vertical. Y si es torsional, pues van a notar que los objetos se le mueven en sentido torsional. ¿Qué nos indica la oscilopsia? Que el paciente tiene un nistagmus adquirido. Hay nistagmus congénito o movimiento involuntario, pero con el que el paciente nace. Los pacientes que nacen con nistagmus no presentan oscilopsia, pero cuando el nistagmus se adquiere en la vida adulta o en la vida extrauterina, el paciente puede presentar este tipo de síntomas o la oscilopsia. ¿Y qué nos indica esto? Un daño en el cerebelo y en las vías de interconexión del mismo. ¿Qué es el cerebelo? Pues es esta región que está ubicada atrás del cerebro. Aquí ustedes ven la parte frontal o adelante del cerebro. Aquí ven la parte posterior del cerebro, que esto verde es la parte con la que vemos, que se llama lóbulo occipital. Y por debajo del lóbulo occipital está el cerebelo y sus interconexiones con esta otra estructura que estoy señalando aquí con la flecha, que se llama tallo cerebral. Entonces,
Si bien de las regiones en donde más mielina existe y la enfermedad de esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, es el nervio óptico, también estas vías, el cerebelo y el tallo cerebral, hay mucha mielina en estas regiones y por eso también se pueden ver afectadas. Y otro síntoma muy común de presentación es un paciente que empieza con visión doble o diplopia. La visión doble o diplopia que produce la esclerosis múltiple es una diplopia binocular. ¿A qué me refiero con esto? A que el paciente muchas veces ya viene con un parche en el ojo o viene tapándose un ojo para no ver doble. La diplopia binocular desaparece cuando el paciente se tapa un ojo. Entonces puede ser que ya venga con un parche y venga de esa forma a consulta porque ya descubrió que al taparse un ojo deja de ver doble. ¿A qué se debe la diplopia binocular? Pues se debe a alteraciones del tallo cerebral, que ustedes aquí ven en color rosa. Y les puse este esquema para que ustedes ubiquen en relación al cerebro donde se ubican las regiones afectadas por la esclerosis múltiple. Es una magnificación de esta región roja, lo que se llama tallo cerebral. En color violeta pueden ver ustedes a la región llamada bulbo raquídeo, que no tiene mucho que ver con la visión, pero la región rosa que ustedes ven aquí en medio, el número 2, es el puente, que sí tiene que ver mucho con la visión, y el número 3 es el mesencéfalo, que también tiene que ver muchísimo con la visión. ¿Cómo ve un paciente que tiene diplopia? De esta forma, los objetos no los ve nítidos, ve un objeto junto de otra o ve un objeto encima de otro. Y una de las principales manifestaciones del paciente que tiene visión doble, una de las principales causas, específicamente en el paciente con esclerosis múltiple, es la llamada oftalmoplegia internuclear, en donde el paciente no puede mover un ojo hacia adentro. Y ese lado es el lado de la afección. Ustedes ven aquí una forma en la que los oftalmólogos evaluamos la movilidad ocular. Evaluamos 9 posiciones de la mirada, al paciente mirando al frente, mirando arriba, mirando abajo, mirando arriba y a la derecha, arriba y a la izquierda, abajo a la izquierda y abajo a la derecha. Y de esa forma vemos las limitaciones que presenta en el movimiento ocular. De esa forma podríamos decir, esta paciente pareciera que tiene los ojos bien alineados al frente, pero su motivo de consulta es visión doble. Y ustedes, si son observadores, notarán que cuando la paciente intenta mirar hacia su izquierda, el ojo derecho se queda fijo, no se mueve, y esto se le llama oftalmoplegia internuclear. O para hacerlo más fácil de entender, el paciente que tiene, por ejemplo, una oftalmoplegia internuclear derecha, no puede mover el ojo derecho hacia adentro. Y algo característico, si ustedes pudieran ver en video, es que cuando la paciente mira hacia el lado, en este caso, hacia el lado izquierdo, el ojo derecho no se mueve y el ojo izquierdo presenta un nistagmus. Entonces, prácticamente la presencia de este síndrome de oftalmoplegia internuclear en un paciente joven es casi sinónimo de que tiene esclerosis múltiple. Es uno de los hallazgos muy comunes en pacientes con esclerosis múltiple. Hay muchas variantes de estas oftalmoplegias internucleares. Puede estar afectado a ambos lados, puede estar afectado además de la región del puente, otra zona de interconexión, y puede haber muchas anomalías de la movilidad horizontal. También el paciente con esclerosis múltiple puede tener paralizados los llamados nervios craneanos. Es raro, pero se puede presentar el paciente con una parálisis del tercer nervio craneano. El tercer nervio craneano hace muchas cosas en el ojo, por lo tanto el diagnóstico de una parálisis del tercer nervio craneano es muy fácil. Levanta el párpado, entonces si levanta el párpado, pues el paciente va a tener el párpado caído. Además mueve el ojo hacia arriba, pueden observar ustedes aquí claramente cómo hay una limitación de la movilidad ocular hacia arriba. Mueve el ojo hacia abajo y también el paciente muestra una limitación del movimiento ocular hacia abajo. Y mueve el ojo hacia adentro, entonces también cuando el paciente intenta mirar
hacia adentro del lado afectado, vamos a observar la franca limitación. Entonces, es raro, pero se puede presentar. Y otra cosa que hace el tercer nervio craneano es contraer la pupila. Entonces, si un paciente tiene afectado el tercer nervio, va a tener midriasis o dilatación de la pupila. Otro de los nervios craneanos que mueven los ojos es el cuarto nervio craneano. Y estos pacientes van a tener desviado el ojo para arriba del lado de la afección. También van a tener inclinación de la cabeza hacia el lado contrario para no ver doble. Observen lo que sucede cuando este paciente inclina la cabeza hacia el mismo lado donde está desviado el ojo hacia arriba, empeora la desviación. Por lo tanto, muchas veces ya puede venir con una posición compensadora de la cabeza o con la cabeza inclinada para no ver doble. Y finalmente, el otro nervio craneano que mueve a los ojos es el sexto nervio craneano. Entonces, recapitulando, el tercero, el cuarto y el sexto nervio craneanos son los que mueven a los ojos. Un paciente que tiene paralizado el sexto nervio craneano va a tener desviación del ojo para adentro. Ustedes aquí observan al paciente que está intentando mirar de frente, como francamente tiene el ojo izquierdo desviado hacia adentro. Y observan cómo el ojo izquierdo no puede moverlo hacia afuera. Entonces, a esto el sexto nervio craneano también se llama motor ocular externo o abducens, porque el movimiento que hace es mover el ojo hacia afuera. Entonces, los síntomas igualmente van a ser visión doble. ¿Dónde va a haber más doble el paciente? Pues hacia el lado donde está paralizado, en este caso hacia la izquierda. Y muchas veces el paciente ya viene con una posición compensadora o inclinando la cabeza hacia el lado donde él no ve doble. Bueno, ahora, ¿qué hay en cuanto a, estamos viviendo la pandemia de COVID? Muchos pacientes han debutado con la esclerosis múltiple a partir de una infección con COVID. O sea, pareciera que igual que con otras infecciones por herpes o otras infecciones virales, pueden ser el detonante para que se desencadene un fenómeno desmielinizante. Pero también es cierto que algunos otros pacientes ya diagnosticados con esclerosis múltiple que se han infectado de COVID durante su coinfección con COVID o durante su convalescencia han presentado una serie de complicaciones que ustedes ven aquí, tanto neuritis óptica como infartos al nervio óptico, como trombosis cerebrales, como infartos cerebrales, las parálisis de las que ya hablamos, o pueden presentar esto que se llama encefalomielitis diseminada aguda. Entonces hay que estar muy pendientes de esto porque el COVID puede ser el detonante para que se desencadenen brotes de la enfermedad que afecten no nada más al sistema visual, sino también al sistema sensitivo, motor, el equilibrio, etc. Y bueno, les quiero hablar brevemente de algunas herramientas que tenemos para el diagnóstico de los pacientes, no solo con esclerosis múltiple, sino con otras enfermedades que nos han ayudado a definir tempranamente la afección visual. Entonces, entre ellas tenemos la tomografía de coherencia óptica. Esta es una tomografía, como su nombre lo dice, del nervio óptico, de la cabeza del nervio óptico, en donde podemos observar si hay daño o no hay daño. A veces esto es el fondo de ojo, lo que nosotros vemos al asomarnos a ver el fondo de ojo de un paciente, y a veces vemos nervios ópticos que parecen saludables sin realmente estarlo. Aquí ven ustedes a un paciente que tuvo inflamación del nervio óptico y su tomografía de coherencia óptica muestra alteraciones a pesar de que su campo visual parece no mostrarlas, es decir, su función visual puede ser normal, puede tener buena agudeza visual, sin embargo, este estudio nos muestra que sí tiene un daño. Para fines prácticos, pues el verde significa que todo está muy bien, el amarillo que está en riesgo y lo rojo está francamente alterado. Obviamente ustedes no son expertos, pero es importante que sepan que este es un instrumento que les puede pedir tanto su neurólogo como su oftalmólogo para valorar el grado de daño que tiene. También es muy importante
para definir el pronóstico. Si nosotros desde un principio vemos a un paciente que tiene neuritis óptica y tiene disminuido en la tomografía de coherencia óptica la capa de fibras nerviosas, entonces podemos inferir que ese paciente no se recuperará tan bien como otro paciente que no tiene esta adversidad. Algunos medicamentos que se usan como en todas las áreas de la medicina pueden tener efectos adversos. Entre ellos tenemos el fingolimod, que ha sido un tratamiento muy en boga porque dado que es un tratamiento por vía oral y casi todos los medicamentos que se usan en el tratamiento modificador de la esclerosis múltiple son intravenosos o subcutáneos, al ser un medicamento oral, hay muchos pacientes que están bajo este régimen con fingolimod. Y este medicamento puede favorecer algunas alteraciones o efectos adversos, especialmente en la mácula, que es la parte más importante para la visión dentro de la retina, puede producir algo que se llama edema de la mácula o edema macular. Y la tomografía de coherencia óptica es un instrumento básico en el diagnóstico de esta patología. Y bueno, finalmente, pues no todo son malas noticias. Hay muchas cosas que podemos hacer los oftalmólogos y los neurooftalmólogos en contribuir al tratamiento de los pacientes con esclerosis múltiple. El tratamiento agudo de los brotes de esclerosis múltiple o de las recaídas de la esclerosis múltiple, ustedes ya saben que es con esteroides intravenosos. Los esteroides intravenosos se utilizan en promedio durante 3 o durante 5 días para aminorar las molestias del paciente y, bueno, revertir ese brote. Sin embargo, algunos pacientes no muestran mejoría con la administración intravenosa del medicamento. Por ejemplo, tienen una neuritis óptica, se les pone el medicamento intravenoso y no mostraron gran mejoría. Y es un paciente que tiene altas demandas de visión por su actividad laboral. Obviamente desea estar bien pronto. Una alternativa es colocar esteroide paraocular o retrovulvar, que se coloca directamente en la grasa orbitaria con esta técnica que ustedes están viendo aquí en esta fotografía, y de esa forma se puede lograr que el paciente recupere más visión y de manera un poco más rápida. También esta es una alternativa en pacientes que muestran ciertas morbilidades, por ejemplo, que tienen diabetes descontrolada o hipertensión descontrolada, porque el efecto que buscamos es más local que sistémico. Sin embargo, al ser una enfermedad sistémica, la esclerosis múltiple, la primera línea de tratamiento pues son los esteroides intravenosos. Y bueno, algunos otros pacientes muestran secuelas visuales a largo plazo de manifestaciones del sistema eferente, es decir, siguen viendo doble. ¿Qué podemos hacer para estos pacientes? Pues utilizar su graduación, es decir, su graduación exacta. En ocasiones, por ejemplo, en un paciente que tiene ya una reducción del campo visual, se recomienda un lente monofocal, es decir, que solo tenga la graduación de lejos o la graduación de cerca, pero que no tenga ambas graduaciones con el fin de no disminuir más el campo visual. También se pueden recomendar los prismas, que ustedes pueden ver aquí empotrado un prisma sobre un lente de armazón. El prisma desvía la luz hacia un punto donde el paciente no ve doble, entonces los prismas son una herramienta muy útil en los pacientes que tienen diplopia como secuela de algún brote de la esclerosis múltiple. Y el tratamiento puede ser también óptico, puede ser médico, es decir, junto con el tratamiento esteroideo se pueden utilizar medicamentos que el paciente requiera, en particular cuando tiene, por ejemplo, ojo seco, pues las lágrimas artificiales, cuando el paciente tiene un proceso inflamatorio, también se pueden utilizar gotas esteroideas cuando hay un proceso inflamatorio de la superficie ocular. Pero cuando hay neuritis óptica, definitivamente la vía de administración es sistémica. Ahora, si un paciente ya quedó con una forma de estrabismo o de desviación de los ojos de manera permanente, se puede requerir incluso un procedimiento quirúrgico para alinear los ojos. Sin embargo, también un tratamiento temporal es la aplicación de toxina botulínica sobre los músculos extraoculares.
y podemos obtener muy buenos resultados. Ustedes ven aquí a un paciente con un estrabismo muy franco, es decir, una exotropia, una desviación del ojo izquierdo hacia afuera, y posterior a la aplicación de la toxina botulínica, una gran alineación ocular. Lo importante es recobrar el mejor estado de salud que le permita al paciente reintegrarse a sus actividades laborales o a sus actividades escolares, porque hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple son pacientes en la edad más productiva de la vida. También hay nuevos estudios que están hablando de la microbiota, de las deficiencias vitamínicas como detonadores de la aparición de ciertos brotes, y ya hay un cierto número de estudios que han demostrado que los niveles bajos de vitamina D pueden desencadenar brotes. Entonces es recomendable ingerir de manera importante algunos de sus alimentos que tienen justamente mayor contenido de vitamina D. Igualmente que algunas dietas libres de gluten se han relacionado con una mejor evolución de la enfermedad. Entonces hay que hacer cambios en el estilo de vida que le permitan al paciente pues estar mejor para resistir en algún momento o evitar algún brote de la enfermedad. Entonces, en conclusión, ¿qué les quiero decir en esta presentación? Que el sistema visual puede afectarse en cualquier momento de la enfermedad, que la neuritis óptica es la forma más común de presentación o de manifestación de la esclerosis múltiple, que existe daño subclínico, aunque el paciente no haya tenido nunca síntomas visuales. Es importante que se revise, es importante que lo revise un neurooftalmólogo cuando ya es diagnosticado con esclerosis múltiple, porque este daño subclínico nos puede hacer tomar medidas diferentes en el tratamiento modificador de la enfermedad. Y obviamente todo es muy importante la educación. El paciente que no sabe qué síntomas puede presentar, pues probablemente no va a acudir tan tempranamente. Una vez que se le hace el diagnóstico de la enfermedad, se le deben advertir datos de alarma, ante los cuales debe presentarse con el profesional indicado. Y hay múltiples alternativas terapéuticas. Si bien el tratamiento de la enfermedad es muy importante, los oftalmólogos y neurooftalmólogos podemos contribuir para que el paciente esté mucho mejor cuando el tratamiento sistémico de la enfermedad, ya sea a corto plazo o en la etapa aguda o el tratamiento crónico, no han funcionado de manera correcta. Muchas gracias por su atención y les dejo mi correo por si en algún momento ustedes quieren contactarme para aclarar algunas dudas. Estoy abierta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Tamar, por esta explicación. Sin duda son de las preguntas más frecuentes que tenemos siempre con los pacientes de esclerosis múltiple. Existe mucha confusión, sobre todo a veces, respecto a qué puede ser de estos síntomas relacionados sí a la esclerosis múltiple y cuáles pueden ser sobre todo alteraciones por edad o por alguna otra patología propia del ojo o propia oftalmológica, ¿no? Adicional a lo que, al diagnóstico que de base los pacientes tienen. Vamos a pasar a algunas de las preguntas que nos han hecho llegar. Una de las que nos hacen y que me gustaría saber desde el punto de vista de ustedes como neurooftalmólogos, ¿qué piensan al respecto? Es si es posible remielinizar. Si es así, si existe como alguna técnica que ya esté probada, hasta donde ustedes saben. En primer lugar, sí quisiera ahondar un poco más en el comentario primero, que muchos pacientes ya tienen obviamente comorbilidades o ya tienen enfermedades oftalmológicas previas y sus síntomas no son atribuibles a la esclerosis múltiple. O sea, el paciente con esclerosis múltiple puede necesitar lentes, puede tener ojo seco, puede tener glaucoma, catarata, mil cosas más
y no necesariamente lo que les expliqué en la plática son los síntomas más frecuentes de presentación de la esclerosis múltiple. Entonces, las demás alteraciones obviamente requieren tratamiento, pero no son causadas por la enfermedad. Entonces, hay que separar los síntomas. Y ahora, en cuanto a la pregunta en particular de la remielinización, pues bueno, cuando existe un evento de brote que afecta al sistema visual, en general hay una afección moderada, rara vez es muy severa y eso nos ayuda a diferenciarlo de otras enfermedades que también causan desmielinización, pero no son esclerosis múltiple. Y bueno, la mejoría que existe en función no necesariamente va de la mano con una mejoría estructural, es decir, que se remielinice ese nervio óptico de manera perfecta. Siempre existe un daño residual y por eso es importante pues recurrir a estos nuevos métodos de diagnóstico que nos permiten ser más sutiles en la detección de daño. Incluso les hablé un poco del daño subclínico, porque existen pacientes que no parecen haber tenido un brote de neuritis óptica y sin embargo cuando los revisamos muestran ciertas alteraciones que nos dicen que realmente ya sufrieron algún daño. Entonces estos otros nuevos estudios permiten diagnosticar más tempranamente o en pacientes que no han desarrollado tantos síntomas daño. Y entonces pues la remielinización como tal, completa, perfecta, realmente no existe de esa forma, no existe un medicamento o un remedio natural probado que realmente sea eficaz en lograr este objetivo. Ok, muchas gracias, doctora. Fíjese que igual desde el punto de vista como neurólogos, hay muchas terapias que se han probado como remielinizadoras, ¿no? Del sistema nervioso central. Muchos son medicamentos que se han intentado usar incluso para otras enfermedades, pero la mayoría de ellos se han quedado todavía hasta el momento, por lo menos, como algo experimental, sin mucha evidencia todavía de que realmente pueda funcionar. Y algunos de estos estudios clínicos incluso se han realizado en fases súper tempranas de la esclerosis múltiple. Y aquí sí es importante recordar que parte de la alteración o de la fisiopatología de estas enfermedades es que no solamente hay daño a la mielina como tal, sino que además genéticamente hay como una predisposición a que las células que generan mielina o se mueran antes o empiecen a producir mielina de muy mala calidad. Entonces, considerando eso y a propósito de la pregunta también, es importante tener en cuenta que el fenómeno que causa esta alteración en la mielina pues es bastante complejo. Entonces, hay varios estudios clínicos que se están realizando y bueno, veremos cuáles son los resultados. Por aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿la oscilopsia es lo que hace que no logres tener estabilidad? Si has tenido varias veces una neuritis óptica, ¿eso afecta la visión para después necesitar anteojos o no tiene nada que ver? Entonces, primero me gustaría, doctora, si nos ayuda para que el resto de la gente sepa qué es eso, qué son las oscilopsias y si efectivamente tienen que ver con la estabilidad y después pasamos a la segunda parte de la pregunta. Sí, bueno, la oscilopsia es la percepción de movimiento de los objetos que realmente están estáticos. Y esto sí genera una gran discapacidad porque aunque el paciente tenga una agudeza visual perfecta, es decir, vea 20/20, vea las letras más pequeñas de la cartilla cuando lo ponemos a leerlas, la falta de estabilidad o el movimiento constante del ojo o nistagmus hace que no logre fijar bien y que su calidad visual no sea buena, especialmente en las actividades de la vida diaria que requieren estar moviendo los ojos de un lado a otro. Entonces puede ser que en el transcurso de mover el ojo de la izquierda a la derecha, el paciente presente esta oscilopsia y no pueda realizar sus actividades comunes. Eso sucede mucho en los pacientes que tienen daño a nivel del cerebelo y obviamente también o sea, afecta la estabilidad de los movimientos oculares, pero también la estabilidad de los movimientos de las manos, de las piernas, de la marcha o del caminar, de la precisión para
servirse un vaso con agua, etcétera. Entonces, es muy común que estos pacientes que tienen principalmente afección del cerebelo tengan la estabilidad afectada en todos los aspectos, no nada más de los movimientos oculares, sino de todo el cuerpo en general. Muchas gracias. Y la segunda parte es esa, si un paciente ha tenido muchas veces, o al menos una incluso, neuritis óptica, ¿esto se puede relacionar a que en un futuro requiera el uso de lentes? ¿O no tiene nada que ver? ¿O puede que sí en algún grado? Pues no, realmente el uso de lentes se debe a alteraciones en el globo ocular como tal. Cuando se afecta con la neuritis óptica, lo que se afecta es el cable que conecta el ojo con el cerebro, que es el nervio óptico. Entonces no tendría por qué afectar la graduación de un paciente. Sin embargo, algunas veces el paciente, una vez que se recupera de una neuritis óptica, su recuperación es parcial y algunas ayudas ópticas le pueden servir a mejorar su calidad visual, especialmente algunos filtros, porque algunos pacientes quedan con deslumbramientos y entonces utilizar unos filtros especiales en sus lentes les puede ayudar a evitar esos deslumbramientos. O puede ser que coincida que el paciente es la primera vez que se revisa después de que sufre una neuritis óptica en su vida con un oftalmólogo y en ese momento descubrimos que necesita lentes, pero realmente pues tal vez los necesitaba desde mucho antes y no se había dado cuenta. Pero en realidad el estado refractivo o el estado de la graduación no cambia con un brote de neuritis óptica, por ejemplo. Muchas gracias. Eso es bien importante porque a veces los pacientes, cuando empiezan a tener algún cambio visual, inmediatamente lo relacionan, ¿no? Con la esclerosis múltiple y esto que nos dice de que las alteraciones propias del globo ocular son independientes, creo que es muy importante. No sé si quiera decirnos algún otro comentario, doctora, o quiera usted hacer alguna observación. Pues no, yo les diría a todos los pacientes que sufren esclerosis múltiple, que más que sufren, viven con esclerosis múltiple, es muy importante que tengan revisiones oftalmológicas periódicas, aunque no tengan síntomas, justamente para pues mejorar su calidad visual en la medida de lo posible y descubrir daño subclínico, también pues atender las otras enfermedades que pudieran llegar a tener y que, bueno, igual que todos deberíamos al menos una vez al año visitar al oftalmólogo para ver nuestra salud visual, pero especialmente en esta enfermedad es importante que se revisen. El seguimiento también es muy importante porque algunas veces algunas neuritis ópticas se recuperan muy bien, pero otras no tanto y entonces el paciente va a requerir algunas ayudas ópticas adicionales. Entonces creo que debemos hacer mucha prevención y en su momento cuando se presente algún problema, pues brindar todas las herramientas que estén en nuestras manos para mejorar la calidad. Y obviamente pues esta es igual que todas las enfermedades, un padecimiento que requiere manejo multidisciplinario. Si bien el neurólogo es la piedra angular o el médico de primer contacto que atiende a estos pacientes, pues los brotes que afecten el sistema visual deben ser valorados por el oftalmólogo, por el neurooftalmólogo, igual los que afecten la audición, por ejemplo, por el otorrinolaringólogo o otoneurólogo. Entonces, para eso habemos muchos especialistas para contribuir de la mejor manera a la salud de nuestros pacientes. Doctora, si me permite un par de preguntas muy rápidos para no pasarnos de tiempo. Nos preguntan también, es el cuarto brote de neuritis óptica, comenzó en diciembre, estuvo con tratamiento con esteroides, no nos especifica ni cuánto tiempo ni a qué dosis, pero nos dice que no tuvo mejoría considerable ya a este tiempo. ¿Si debe esperar o hay algún otro tratamiento que pueda seguir? Bueno, pues sí, el esteroide en general se usa por vía intravenosa cuando hay un brote. Algunas veces, como les mencioné en la plática, se puede utilizar el esteroide inyectado debajo del ojo y muchas veces si ya la visión final después de un brote en general se
se ve a los 6 meses después del brote. Antes puede haber algunos cambios sutiles o marcados, entonces vale la pena que sea revisada por su oftalmólogo, por su neurooftalmólogo, para ver qué otra cosa se puede hacer para mejorar la visión de ese paciente. De acuerdo, gracias. Y ya para terminar, doctora, me dicen, tienen 3 años usando hialuronato de sodio. El oftalmólogo le dijo que debe usarlo de por vida y le dijo que no tiene daño oftalmológico. No sé si quiere platicarnos para qué sirve. Sí, el hialuronato de sodio es uno de los lubricantes oculares de más frecuente uso y es un ejemplo de que en este caso este paciente tiene asociado a la esclerosis múltiple un síndrome de ojo seco, que no tiene nada que ver con la enfermedad como tal, con la esclerosis múltiple, pero tal vez sí indirectamente, porque muchos de los pacientes que desarrollan una enfermedad inmunológica como la esclerosis múltiple pueden desarrollar otras enfermedades inmunológicas que en este caso causen ojo seco. Entonces, es importante que siga las recomendaciones de su oftalmólogo, pero no todos los pacientes, a lo que voy es que no todos los pacientes que tienen esclerosis múltiple van a necesitar hialuronato de sodio el resto de su vida, porque no todos van a tener ojo seco. Pues muchísimas gracias, doctora. Sí, creo que eso es importante. Para finalizar, creo que el mensaje importante sería ese, ¿no? Acudir con un especialista para una correcta valoración. Aquí no se vale que si a alguien le indicaron, por ejemplo, en este caso el hialuronato, bueno, yo lo voy a empezar a usar, ¿no? Porque incluso en esta gama de lubricantes, pues hay muchos y para cada paciente me imagino que también ustedes hacen una valoración muy completa y específica para ver cuál es la mejor idea. Entonces, pues ya no tenemos más preguntas, estamos perfectamente en tiempo. Doctora Tamar, otra vez muchísimas gracias por haber aceptado participar con nosotros y para tomarse el tiempo para esta plática y para contestarnos muchas de las preguntas que surgieron. Seguramente le estaremos dando lata pronto para que, si tiene oportunidad, nos apoye alguna otra vez. Nuevamente, gracias a todos por conectarse el día de hoy y el último miércoles del mes de abril nos estaremos viendo nuevamente. Gracias a todos y que pasen una muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches a todos.